Muy buenas amigos. En esta ocasión vamos a resolver el siguiente ejercicio, el cual es un ejercicio de trigonometría. Aquí vemos que tenemos un triángulo y nos piden por aquí encontrar la medida de A, de B y de C, los cuales son los tres ángulos internos de esta figura. Vemos que tenemos la medida de los tres lados. Para determinar o para encontrar la medida de los ángulos, vamos a utilizar la ley del coseno. Entonces, vamos a iniciar encontrando la medida de este ángulo, del ángulo A. Y la ley del coseno, bueno, para utilizar la ley del coseno, siempre es importante que frente al ángulo A se encuentre el lado A, que lo denotamos con A minúscula. Frente al ángulo B debe encontrarse el lado B, que lo denotamos con B minúscula. Y frente al ángulo C debe encontrarse el lado C, denotado con C minúscula. Esto es importante para utilizar la ley del coseno. Entonces, ¿qué nos dice la ley del coseno? Nos dice que A al cuadrado, o sea, el lado que está opuesto al ángulo que queremos encontrar, elevado al cuadrado, será igual a la suma de los otros dos ángulos al cuadrado, o sea, B al cuadrado más C al cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de los otros dos ángulos, o sea, B por C, todo eso por el coseno del ángulo que queremos encontrar. En este caso, el ángulo A. Esta es la fórmula o la ecuación que establece la ley del coseno. Entonces vamos a reemplazar en esta fórmula o en esta ecuación los valores que tenemos en nuestro triángulo. Nos dice A al cuadrado, pero A es 6.66. Entonces sería 6.66 elevado al cuadrado igual a B al cuadrado. B es 3. 3 al cuadrado más C al cuadrado. Pero C es 8. Menos 2 multiplica a B por C, 3 por 8, todo eso por el coseno del ángulo A. Ahí lo vemos. Ahora vamos a ir quitando estas potencias y los paréntesis. Si desarrollamos esta potencia, 6.66 al cuadrado, eso nos da 44.36 igual 3 al cuadrado, que es 9,
más 8 al cuadrado es 64 menos 3 por 2, 6 por 8, 48. Y todo eso por el coseno del ángulo A. Continuamos. 44.36 es igual, podemos sumar estos dos números. 9 más 64, eso es 73. Menos 48 por el coseno del ángulo A. Vamos a borrar por aquí para continuar. Entonces, nos quedaría 44.36. Este 73 que está positivo, lo vamos a pasar de este lado a restar, como menos 73. Y eso es igual a menos 48 por el coseno del ángulo A. Si realizamos esa resta, 44.36 menos 73, eso nos da igual a menos 28.64. Y eso es igual a menos 48 por el coseno del ángulo A. Menos 28.64. Este menos 48 que está multiplicando con el coseno de A, lo traemos para este lado a dividir. Y eso va a ser igual al coseno del ángulo A. Si realizamos esta división en la calculadora, nos quedaría menos 28.64 sobre menos 48, nos da igual a 0.60. Y eso es igual al coseno del ángulo A. Ahora, para despejar el ángulo A, quitar este coseno lo pasamos para este lado como coseno inverso o arcoseno. Entonces sería coseno a la menos 1 de 0.60 es igual al ángulo A. Si hacemos nuestra calculadora esta operación, eso nos da igual a que el ángulo A es igual a 53.13. Esta es la medida del ángulo A. Lo vamos a poner por aquí, que es la medida de este ángulo. 53.13. Ya hemos encontrado
la medida del ángulo A utilizando la ley del coseno. Ahora vamos a encontrar la medida del ángulo B. Para ello vamos a utilizar de nuevo la ley del coseno. Entonces, como vamos a encontrar el ángulo B, ahora miramos su lado opuesto y decimos que B al cuadrado será igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, o sea, A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de estos dos ángulos, o sea, A por C, por el coseno del ángulo B, que es el ángulo que vamos a encontrar. B al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, es igual a al cuadrado 6.66 al cuadrado más C al cuadrado 8 al cuadrado menos 2 A por C, que sería 6.66 por 8, todo eso por el coseno del ángulo B. 3 al cuadrado, que es 9, igual 6.66 al cuadrado que es igual a 44.36 más 8 al cuadrado, que es 64, menos 2 que multiplica 6.66 que multiplica a 8. Y eso nos da 106.56, todo eso por el coseno del ángulo B. 9 es igual a 44.36 más 64. Eso nos da igual a 108,36 menos 106.56 por el coseno del ángulo B. Esta cantidad la podemos pasar para este lado restando. Y nos quedaría 9 menos 108.36 igual a menos 106.56 por el coseno del ángulo B. Si hacemos esta operación, 9 menos 108.36, eso nos da igual a menos 99.36, y eso es igual a menos 106.56 por el coseno del ángulo B.
Ahora, esta cantidad que está multiplicando con el coseno de b, la pasamos para este lado dividir. Quedaría menos 99.36 sobre menos 106.56. Eso es igual al coseno de b. Realizamos esta división y nos queda menos 99.36 sobre 106.56. Nos quedaría 0.93 y eso es igual al coseno del ángulo B. Para despejar el ángulo B, este coseno lo pasamos para este lado como coseno inverso. Sería coseno a la menos 1 de 0.93 es igual al ángulo B. Si hacemos esta operación en la calculadora, nos da que el ángulo B es igual a 21.57. Y de esta manera hemos encontrado la medida de B, que es este ángulo. 21.57. Ya hemos encontrado la medida del ángulo A y la medida del ángulo B, que es la medida de este ángulo y de este ángulo. Nos faltaría la medida del ángulo C. En este caso, podríamos utilizar de nuevo la ley del coseno, pero como ya tenemos dos ángulos conocidos, que son A y B, podemos utilizar el teorema fundamental de los triángulos, que nos dice que en todo triángulo la suma de la medida de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces, apoyado en este teorema, vamos a plantear una ecuación. Entonces, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Esa es la ecuación que nos plantea el teorema fundamental de los triángulos. Vamos a sustituir los valores que tenemos. La medida del ángulo A es 53.13. Más la medida del ángulo B, que es 21.57, más la medida del ángulo C, que no la conocemos. Y eso es igual a 180 grados. Si sumamos estas dos cantidades, 53.13 más 21.57 nos da igual a 74.70 más la medida del ángulo C, eso es igual a 180 grados. Este 74.70 lo pasamos del otro lado a restar para despejar la medida del ángulo C. Entonces la medida del ángulo C va a ser igual a 180 menos 74.70.
70. Si realizamos esta operación, la medida del ángulo C sería igual 180 menos 74.70, eso igual a 105.30, que es la medida del ángulo C. 105.30. Y de esta manera hemos encontrado la medida de A, de B y de C, que son las medidas del ángulo A, del ángulo B y del ángulo C. Y lo hemos hecho utilizando la ley del coseno. Es importante saber que la ley del coseno se utiliza mayormente cuando tenemos triángulos oblicuángulos, o sea, triángulos que no tienen un ángulo recto, o sea, triángulos que no son rectángulos. Entonces, esto ha sido todo. Espero que le haya gustado esta clase, que haya aprendido la ley del coseno. Si fue así, regáleme un like y por favor, suscribirse al canal. Y no siendo más, nos vemos en la próxima. Hasta luego.